Vean ustedes que está circulando acerca de la simpatía de Hitler con Vladimir Putin. O sea, están asociándolo a Vladimir Putin con un Hitler. Y claro, digamos, ese es el humor ucraniano, porque de ahí salió esta imagen. Putin dice que ha tenido que intervenir en Ucrania para desnazificar, por lo menos para proteger a todos los rusos y prorrusos que viven en Ucrania. Y nosotros mencionamos que en el primer semestre del año, en los primeros meses, no exactamente el primer semestre, pero sí en los primeros meses del año 2022, iba a ser bastante improbable un hecho de guerra, una invasión, pero sucedió lo contrario. Pero ¿por qué es que justamente sucede esto? Veamos, tengo aquí una gráfica que me gustaría compartir con ustedes, esta gráfica, en donde ustedes pueden ver el acercamiento de Venus a la Tierra. Cuando Venus se acerca a la Tierra, las personas no quieren comprometerse en hechos bélicos, pero también dijimos que en algunos casos hay actividad militar. Y recordamos cómo es que el presidente Bill Clinton ingresa a la guerra de Bosnia justo cuando Venus estaba haciendo su influencia de acercamiento a la Tierra. ¿Ok? Bueno, y también conversamos que en determinadas tradiciones, más que todo mesoamericanas, se consideraba que Venus inspiraba también a la guerra. Y en tiempos modernos hemos visto cómo se producen ataques con, digamos, con la etiqueta vamos por la paz, vamos por la protección. Ese simplemente es una etiqueta, pero hay que atacar. Bien, entonces esto explica, digamos, la intervención. En realidad no tiene proporciones. Imagínense, es como una mosquita frente a un gigante, ¿no? ¿Qué va a poder hacer la mosquita, digamos, o mosquito frente al gigante? Bien, pero se produjo justamente la invasión a Ucrania en momentos en que Marte está lejísimos de la Tierra. Vean ustedes aquí, justamente, si ustedes pueden ver el cursor, el 24 de febrero, aquí se encuentra Marte, que está viniendo a la Tierra, la Tierra está, Marte está lejos de la Tierra. Aquí está el punto de mayor acercamiento de Marte hacia la Tierra, y la marcha retrógrada de Marte se produce entre el 30 de octubre y el 12 de enero, 30 de octubre de 2022, ustedes pueden leer ahí, al 12 de enero de 2023, y Marte, desde unas semanas antes, se está alejando ya de la Tierra. Bien, entonces cuando Marte viene acercándose a la Tierra, pero está lejos de la Tierra, la gente no quiere comprometerse en hechos de guerra, en hechos violentos. Por eso es que el presidente de Ucrania dijo el día de ayer que se siente solo, que no lo han acompañado, que está solo, el país está solo, y que lo que le habían prometido, digamos, la OTAN no se está cumpliendo. Bien, en realidad la OTAN no puede intervenir porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Bien, pero, digamos, Putin tranquilamente tiene la pista libre, el camino libre para intervenir, lo hizo y lo hizo rápidamente. Pero razonando, a ver, ¿por qué es que Vladimir Putin, y este razonamiento es muy importante porque en países, por ejemplo, de América del Sur, cuando hay levantamientos, hay protestas contra el presidente y grupos que quieren alzarse contra el gobierno, algunos tienen éxito, otros no tienen éxito, es justamente porque no se observa debidamente la trayectoria la trayectoria geocéntrica de Marte, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Marte viene acercándose a la Tierra, dijimos que la gente, los pueblos no quieren comprometerse en hechos de guerra.
hasta que indudablemente Marte está muy cerca de la Tierra, que esto es a final del año, y se exacerban más los ánimos de las personas y quieren ir justamente a una acción militar. Pero si la acción militar o la sublevación, diríamos, de un grupo de personas contra su gobierno se produce en el tiempo en que Marte está cerca de la Tierra, en los días de la retrogradación, que lo hemos marcado aquí, lo hemos sombreado, entonces hay un entrampamiento. Las cosas se ponen más difíciles para los alzados en armas o los invasores, ¿de acuerdo? Y son más viables y más rápidos cuando, digamos, Marte se aleja de la Tierra. Entonces, pudiera ser, me pregunto, y me gustaría que me acompañen ustedes con esa pregunta. ¿Habría Putin repetido lo que hizo Hitler cuando primero se anexa Checoslovaquia y luego Polonia? Básicamente, el tema es no entrar en hechos de guerra, digamos, cuando Marte se está acercando a la Tierra, con excepciones, y ahora vamos a ver la excepción, menos aún cuando Marte está rozando la Tierra y está dentro del periodo de retrogradación, y mejor hacerlo, hacer la ofensiva, la avanzada, cuando justamente Marte se está alejando de la Tierra y pasó la retrogradación. Esto es lo que hizo George Bush padre cuando, digamos, en la Operación Tormenta del Desierto, esperó que Marte se acercara a la Tierra, pasara delante de la Tierra, se alejara de la Tierra y a los pocos días, y aprovechando también la fuerza de un eclipse, la del 16 de enero de 1992, al día siguiente él ataca. O unas pocas horas después él ataca y fue el ataque a Saddam Hussein, pero para desalojarlo de Kuwait, en la Operación Tormenta del Desierto. Y fue algo rapidísimo, ¿de acuerdo? A diferencia del ataque o invasión que hizo Bush, hijo, cuando estaba en el gobierno, y Marte venía acercándose a la Tierra, pero no había completado esta trayectoria de acercamiento a la Tierra. Por eso es que Estados Unidos se entrampó. Entonces, los asesores de Putin le habían dicho, señor presidente, mejor ataque de una vez, porque de esa manera, que Marte está lejos, así el mundo no quiere meterse en guerra, por más que haya retórica de amenazas contra Rusia, contra Putin. Entonces, se ataca rápidamente, la gente no quiere comprometerse en hechos militares y, disculpen la expresión, pan comido Ucrania, que sería más difícil si, digamos, la invasión de Rusia a Ucrania se hubiera hecho, digamos, cuando Marte venía acercándose a la Tierra, estaba muy cerca de la Tierra y hubiera sido mucho más de entrampamiento si es que, digamos, hubiera ocurrido la invasión entre el 30 de octubre al 12 de enero del año 2023. O que si hubiera sido, digamos, después del 12 de enero, también la invasión hubiera sido más rápida. Pero ahí sí, digamos, los tambores de guerra, de una tercera guerra mundial o internacional, la conflagración internacional hubiera estado presente. Y eso, en todo caso, supongo que los asesores que conocen astrología habrían recomendado al presidente de una vez ataque y no esperar que Marte siga acercándose a la Tierra, que se caldean los ánimos en el mundo y imagínense ustedes que si siguen las provocaciones, podría desatarse una gran conflagración internacional ingresando nada más el año 2023. Bien, lo expuesto me hace recordar lo siguiente. Vean ustedes aquí, por favor, 1938-1939. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial comenzó justamente en el año 1939. Venus venía acercándose a la Tierra en 1938 y la gente no quería comprometerse en hechos militares. Algunos gobiernos estaban pensando que Hitler podría atacarlos, pero no, es imposible que vaya a hacer eso. Y algunos gobiernos de Europa estaban pactando con Hitler, por lo tanto, digamos, dejaron que Hitler se anexara a Austria, luego Checoslovaquia, y dijo, bueno, ya es suficiente con eso, Hitler no va a avanzar más. Y justamente esto ocurrió en el momento que Venus estaba muy cerca de la Tierra, la gente no pensaba en hechos militares, acciones de guerra, Marte estaba muy cerca, perdón, Marte estaba muy lejos de la Tierra, entonces tampoco la gente quería comprometerse en hechos militares, y cuando
Marte se sigue acercando a la Tierra, vean ustedes, termina de acercarse a la Tierra, se aleja, ahí es donde viene la invasión a Polonia, porque según leí en una oportunidad, ese fue el diseño que le hizo el astrólogo personal de Hitler a Hitler, ¿no? Espere usted que pase Marte, ya no, ya usted invadió Checoslovaquia, pero Marte se está acercando mucho a la Tierra, va a haber problemas en su invasión, se va a demorar, mejor espere que Marte pase delante de la Tierra, que cuando se aleje Marte de la Tierra, usted invade Polonia. Y así lo hizo. Y vean ustedes aquí lo que en una oportunidad estudiamos y expusimos, y por eso que ahora lo estamos sacando, estamos desempolvando esta gráfica que en una oportunidad preparamos. Vean ustedes entonces, en marzo de 1938, Hitler se anexa a Austria y la gente de Europa, digamos los gobiernos, no dicen nada. Ok, ya, perfecto. Hay un acuerdo entre ellos, entre Austria y Alemania, porque en Austria viven muchos alemanes, entonces, ya, perfecto, hubo una anexión el 12 de marzo. Pero Hitler tenía intenciones también de apoderarse de Checoslovaquia y lo hizo, vean ustedes, el 1 de octubre de 1938, pero eso fue una ocupación parcial de determinadas zonas de Checoslovaquia. Y vean ustedes, Marte estaba muy cerca, perdón, Venus estaba muy cerca de la Tierra, Marte estaba lejos de la Tierra, entonces los países, las potencias de Europa, miraron a un costado, no dijeron nada, dejaron que Hitler lo hiciera. ¿Bien? Y siguió Marte acercándose a la Tierra y el 15 de marzo del 39, vean ustedes aquí, Hitler termina por invadir toda Checoslovaquia. Aún estaba lejos de la Tierra, en Marte, pero ya empezaron países como Inglaterra a preocuparse, quizás no el primer ministro porque él hizo pacto con Hitler y dejó que, digamos, se anexara a Checoslovaquia. Bien, pero vean ustedes cómo Marte termina de acercarse a la Tierra y el 1 de septiembre de 1939 Hitler invade Polonia y se desata la guerra mundial, cuando justamente ya Marte estaba empezando a alejarse de la Tierra. Y eso es lo peligroso, justamente cuando Marte está empezando a alejarse de la Tierra, ya ha calentado, ya ha enardecido todos los ánimos, todos los entusiasmos militares o bélicos de las personas, ¿sí? Y entonces ya se desata la conflagración. Esto, entonces, lo vamos a ver aquí rápidamente. Un momentito, por favor, les pido aquí. Aquí voy a hacerlo mejor con el dedo, más rápido. Vean ustedes entonces, Marte está cerca de la Tierra entre el 21 de junio del 39 hasta el 22 de junio del año 39. Este es el periodo de retroceso. Entonces, si hay una acción militar, como puede ser un asalto al poder o una invasión, entonces, digamos, hay un entrampamiento. Pero si es una fuerza rebelde que quiere tratar de recuperar a algunos bastiones, entonces pudiera ser que la retrogradación les ayude porque hace que los invasores se vean entrampados, en fin. Ya. Ok, entonces vean ustedes, Marte está lejos de la Tierra, en una trayectoria yendo a su apogeo, anexión de Austria. Marte está lejísimo de la Tierra, pero empezando a querer acercarse a la Tierra, y vienen las anexiones parcial y total de anexión de Checoslovaquia. Entonces aquí viene este punto. Mejor, señor Führer, no ataque en este tiempo en que Marte está acercándose a la Tierra, porque va a demorar su invasión. Dejemos que Marte se aleje de la Tierra y justamente el 22 de agosto Marte termina la retrogradación, comienza a alejarse y el 1 de septiembre vino la invasión. Vean ustedes ahora en el año 2022-2023, ¿de acuerdo? Aquí estamos justamente, Venus está acercándose a la Tierra y la gente no creía que, digamos, ni yo mismo, que Putin podría invadir Ucrania, aun cuando ya habíamos conversado en una oportunidad que algunas invasiones, algunos hechos militares, declaraciones de guerra se producen
que son muy pocas, pero se producen cuando Venus está cerca de la Tierra, ¿de acuerdo? Bien, pero Marte está lejos de la Tierra, entonces la gente mira a un costado y las declaraciones últimas en favor de Ucrania son bastante tibias en realidad, porque aún cuando se habla de sanciones económicas a Rusia, son tibias porque la gente, las potencias en Europa o los países europeos y en América no quieren entrar en una acción militar, una acción de guerra, pero entonces es lo que justamente aprovecha Putin para que rápidamente ataque, se imponga ante Ucrania y luego se sienten a negociar, pero ya bajo las condiciones de Putin y no justamente hacer esa invasión a finales del año 2022, porque ahí sí, digamos, sería la situación muy complicada. Pero hay que tener presente que pudieran haber algunos cerebros tratando de hacer que Rusia pise el palito, digamos, para otra invasión a un país vecino, ¿de acuerdo? Y entonces se puede desatar un hecho de conflagración militar internacional cuando justamente Marte esté de salida hacia de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, los tiempos peligrosos donde hay mucha violencia, producción de violencia, recrudecimiento de la violencia, lo vamos a ver entre octubre y enero, entre octubre de 2022, enero 2023, y ya, digamos, el cerebro se quedó excitado por la violencia y las acciones militares tranquilamente pueden darse entrando el año 2023. Entonces la pregunta es, ¿pudiera haber una conflagración mundial? No queremos decir la palabra tercera mundial porque en realidad sabemos que eso estamos lejos de que pueda ocurrir si la humanidad desaparece, pero una conflagración internacional pudiera ocurrir, sí, justamente hay que tener cuidado entrando el año 2023. Se quisiera entrampar a Rusia, sí, haciendo de que los hechos se den, digamos, entre octubre y enero del año 2023. Recordemos que cuando Rusia se anexó a Ucrania en el año 2014, justamente Marte estaba muy cerca de la Tierra, pero estaba en esa posición retrógrada. Por eso hemos dicho que es un hueso duro que tiene Rusia, particularmente Putin, de poder digerir con Ucrania. ¿Cuáles son las secciones de tu horóscopo que hablan de tu futuro económico? Cuando se produce un nacimiento en el momento que la Luna está formando ángulos inarmónicos como cuadratura u oposición con Saturno, las posibilidades de que la madre desarrolle la depresión postparto son altísimas. Esta casa simboliza también el amor. Por ello será importante analizar si a través de nuestra relación sentimental podremos obtener algún tipo de beneficio pecuniario. La cosmobiología es una ciencia interminable en su aprendizaje y su poder es indiscutible para cambiar nuestras vidas. Preguntándote si se puede mirar los astros en relación a este grupo terrorista que surge en el año 68, pero que se convierte en público en el año 80 y que se llama Sendero Luminoso. Para estudiar a Sendero Luminoso, como a cualquier movimiento, sea político o cultural, tenemos que apoyarnos en las manifestaciones, en las influencias de los eclipses. En el año de 1966, el 12 de noviembre, un eclipse de sol cortó el Perú. Y cuando decimos cortó el Perú, oscureció los cielos del Perú, rápidamente tenemos que pensar en que crea conflictos, crea problemas. A lo largo de la historia del Perú, varios eclipses han atravesado el Perú y han generado revoluciones, guerras civiles. En el año 1966, este eclipse atraviesa el Perú, aparece Sendero Luminoso, pero se le adelanta el golpe militar de Velasco, y entonces ellos pasan a la clandestinidad o trabajan desde la clandestinidad.
hasta que en el año de 1980 un nuevo eclipse de sol corta el Perú y ellos aparecen públicamente. Entonces, siguiendo las trayectorias de los eclipses de sol, que hay que verlo como volcanes que duermen y pasado un largo tiempo despiertan, decimos que 30 años después de 1980, Sendero está reagrupándose y está otra vez avanzando. Y digamos, para el año 2025 deberían estar haciendo fuertes estragos en la nación. Y como hay dos fuerzas, la de 1966 y la de 1980, que controlan a este movimiento, cuando una se debilita, la otra se fortalece. Pero hacia el año 2025 Sendero podría estar haciendo cosas muy, muy, muy lamentables para el Perú, que paralelamente coincide con el hecho de que el Perú vive un momento muy difícil entre el 2025, no por Sendero, sino, digamos, por la conducción política que desarrolla en ese momento entre el 2025 al 2030. Como el Perú nació el 28 de julio de 1821, y ese día el Sol y la Luna estaban haciendo una luna nueva, el Perú sigue ciclos de progreso de 30 años. Si nosotros sumamos 30 años desde 1821, encontramos que en el año 2000 el Perú entra a un ciclo de renovación, de prosperidad, que termina en el 2030 y renueva su ciclo en el 2030. Pero los últimos 5 años siempre son difíciles en un ciclo. Y estos coinciden, este ciclo de 2025-2030, coinciden con un momento bastante difícil para la conducción política, para que el presidente se mantenga en el gobierno. Para que se mantenga en el gobierno. Dios, parecen los tiempos pasados, regresados. Sí, sí. El Perú, cuando se fundó, bueno, cuando se independizó en 1821, justamente el 28 de julio hubo una conjunción del Sol con la Luna, o sea, hubo una luna nueva. Y hay ciclos de la luna que duran 29 días, pero hay ciclos de la luna que duran 30 años. Y estos ciclos de la luna de 30 años son los que gobiernan al Perú en su prosperidad. Por eso que decimos que cada 30 años el Perú se renueva. Y de estos 30 años nosotros dividimos 15 años de ascenso y 15 años de descenso. El Perú entró a un ciclo de prosperidad, de renovación en el año 2000, y hasta el 2015 va en crecimiento. La astrología dice, para evitar que haya un traspiés en el Perú que está creciendo, que de repente en 10 años o 15 años sucede ese traspiés, porque tiene que suceder, digamos, el momento difícil para el año 2026, entonces hay que hacer que o el presidente del Perú juramenta en enero junto con los presidentes de regiones, o muy cerca, o pedimos a los presidentes de regiones que juramenten, que tomen sus cargos en julio. Y de esa manera hoy hay una unidad entre los presidentes de regiones y el presidente del país. ¿Quién nos dice sus estudios de astrología en relación a la política y a la gobernabilidad del país? El Perú, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Y cuáles son las deficiencias? Definitivamente el Perú está viviendo un ciclo que es de progreso, pero interrumpido o con intercepción de un periodo que va desde el 2012 al 2016, donde los conflictos sociales son muy grandes. Pero el Perú va a seguir creciendo hasta el 2016, y después de ahí va a cerrar el ciclo de crecimiento hacia abajo, va a ir el Perú, y tenemos que evitar cómo, completando la refundación del Perú. En el año 2026, el Perú va a ser cruzado por un eclipse, y ese eclipse, recordando por ejemplo el eclipse de 1966, o el eclipse de 1525, donde se declaró la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, el eclipse de 2026 para el Perú, en este momento, 2028 exactamente, va a traer un gran conflicto para el Perú, y a partir del 2026 se va a repetir en el Perú lo mismo que en Estados Unidos del 2008 al 2016. ¿Qué pasa con Estados Unidos? En Estados Unidos del 2008 al 2016 vive su gran crisis, crisis económica y crisis política. El Perú la va a repetir a partir del 2026. Nosotros tenemos que coger el ejemplo de Estados Unidos para que no nos suceda. Entonces, los pronósticos no son nada simpáticos, indudablemente, pero el Perú está entrando en un callejón sin salida a partir del 2025.
Y tenemos que evitar esa situación. ¿Cómo? Completando la refundación. ¿Cuáles son las perspectivas que usted como astrólogo, a la luz de los estudios que hace, percibe para el país en los próximos años? ¿Positivos, favorables, desfavorables, negativos? ¿Qué había que hacer para que el futuro sea diferente en términos que todos queremos? Definitivamente, para que nuestro país tenga una buena gobernabilidad, no solamente sea gobernable, sino buena, hay que ponerle adjetivo. El Perú debería de completar su refundación, que la inició en el año 85, cuando cambió la hora de las 4 de la tarde para el mediodía, juramentación de presidentes. Ir hacia enero, final de enero. En el Perú, desde el año 2001 hasta 2025 no cruza ningún eclipse, y en el año 2028 va a suceder un eclipse que cruza el Perú, y entonces vamos a vivir un momento muy difícil dentro de la gobernabilidad del país. En el 2028. 2028, pero las influencias de los eclipses se adelantan desde 1 o 2 años antes, entonces estamos diciendo que a partir del año 2026 al 2030 son años bastante difíciles para la conducción política del país. Ingresó a un ciclo de desarrollo, crecimiento en el año 2000. Se expande su desarrollo, se crece hasta el año 2014, 2015. Es como una nave que está en un proceso de ascenso, digamos, al espacio, pero ya tiene que ir frenando su velocidad en el 2014-2015. Y entre 2015 y el 2018-2019, el Perú vive su plenitud de lo que ha venido construyendo en los últimos 14-15 años. Y a partir del 2021, cuando justamente estemos celebrando el bicentenario, el Perú empieza un declive en su carrera, en su progreso, que es lo que justamente tiene que evitarse a través de un acuerdo nacional. Es cierto, pero desde el punto de vista de la conspirología, la fecha de la juramentación juega un papel muy importante, más allá de quien salga elegido presidente, porque genera toda una corriente cósmica que hace que las ideas, los pensamientos de unidad se desarrollen. Sabemos que, de acuerdo con el protocolo de juramentación, los presidentes juramentan al mediodía, pero se adelantó nuestro presidente Ollanta a juramentar a las 10:57. Y esto genera una suerte de corriente cósmica que atrasa las inversiones en el Perú. Y esto se corrige cuando en el próximo gobierno el presidente vaya a juramentar a la 1:30 de la tarde. Entonces sí es posible... La 1:30 es una hora más auspiciosa, entonces. Para el Perú. Para corregir el hecho de que se adelantó la hora de juramentación presidencial. En el eclipse de 1980, los eclipses, si bien es cierto que son fenómenos que duran 3-4 minutos en su oscurecimiento, se renuevan cada 30 años, son ciclos, siguen ciclos de 30 años, y entonces para el año 2010, 1980 más 30, 2010, tenemos que otra vez estar rearmando Sendero Luminoso, y va a seguir creciendo este movimiento, y para el año 2026-2030 va a generar grandes problemas para el país. Apoyándonos en los ciclos de progreso del Perú de cada 30 años, decimos que el Perú entró a un ciclo ascendente en el año 2000, que tiene que llegar hasta un punto culminante en el 2014-2015. Ok, sí. Y hasta el 2015 el Perú está creciendo, pero cada vez con una desaceleración, porque no puede romper la marca del 2015. Y entre el 2015 y el 2018, 2019 se mantiene en la cresta, por lo tanto vamos a seguir disfrutando de este crecimiento que hemos tenido en los últimos 14, 15 años. Parte del próximo gobierno. Así es. Pero a partir del 2018, 2019, cuando el próximo gobierno esté ya de salida, empieza el gran declive del Perú. Y para los años 2025, 2030 son los años mucho más difíciles todavía para la gobernabilidad. Y es posible un golpe de Estado y una revolución. Va a ir consiguiendo ya con el eclipse del 2026. 2028. Entonces, digo, en algún momento, y dentro de unos 10 años aproximadamente, estoy estimando, va a haber una gran rebelión, una gran revolución de parte de los presidentes de regiones contra el poder central. ¿Por qué? Porque justamente los presidentes de regiones juramentan en enero y cada día están cogiendo más fuerza. Sí, claro. Y en un momento dado le van a decir al presidente del Perú: mire, usted no está llevando el rumbo, llevando al Perú por el rumbo adecuado, mejor retírese. ¿Qué hacer para evitar un enfrentamiento del poder central del Perú con los gobiernos regionales? Que se complete la refundación del Perú,
que se inició en el año de 1985 con el presidente García, cuando se cambia el protocolo de juramentación de las 4 para el mediodía. Para el mediodía. ¿Y qué significa completar la refundación del Perú? Que los presidentes del Perú no juramenten el 28 de julio, sino se vayan para enero, para finales de enero, y de esa manera hay toda una unidad con los presidentes de regiones. O en todo caso, pedirle a los presidentes de regiones que juramenten el 28 de julio. digamos, y si coincide con la juramentación presidencial, que juramenten el 29. O hacemos que los presidentes de regiones juramenten junto con el presidente, o el presidente vaya para enero y juramente junto con los presidentes de regiones. Y de esa manera el Perú no se va a quebrar en su gobernabilidad. Y el momento más crítico, o sea, la gran crisis del Perú, y que yo denomino, y estoy en la mañana conversando con mi esposa, escribir sobre la revolución de 2028, es justamente desde el año 2026 al 2030, los años más difíciles para el Perú. Lo que debería ocurrir es que el presidente en el 2016 justamente a partir de la 1:30 de la tarde. 1:30 de la tarde, gane quien gane, porque de esa manera nosotros vamos a poder recuperar estos 5 años que estamos yendo no muy bien en economía. Atracados, atascados, ¿no? ¿Coincidimos? No, yo solo estoy hablando de lo que veo, de lo que observo, de la realidad, es cierto. Sí. El impulso que hemos tenido en los lustros anteriores se ha atrapado, ha habido un bajón ahí. Claro, es que es cierto, no podemos pasar del tope. En el ciclo de progreso, de prosperidad del Perú, ya en el 2014 no podemos seguir ascendiendo. Nos vamos a mantener hasta el 2018, 2019. Y a partir de ese momento va a haber un declive en el progreso, en la prosperidad del país. Pero tenemos que encontrar la forma de evitar que se produzca ese declive. Y justamente por eso me he permitido, para que en tu momento de tranquilidad puedas leer lo que justamente vemos para el Perú a partir del año 2020-2025. Tenemos necesidad de que el próximo presidente no juramente al mediodía, que sea parte del protocolo establecido desde el año 1985 al mediodía y que se juramente a la 1:30 de la tarde, para poder evitar ese declive en la prosperidad del Perú a partir del año 2018-2019. Digamos, el Perú sigue avanzando y en el año 2000 el Perú entra a un ciclo ascendente en su progreso, que todo el mundo lo reconoce, pero siguiendo el ciclo de progreso del Perú, particularmente en su economía, que tiene una duración de 30 años, ya llegamos al año 2014, ya llegó el Perú a su techo, ya no avanza más en su crecimiento económico y se tiene que mantener hasta el 2018, con algunas bajadas, pero no puede subir más. Entonces a partir del 2018, cuando ya estemos prácticamente celebrando las Panamericanas, los Juegos Panamericanos, el Perú está en una posición de declive en su economía, en su crecimiento. Para el año 2018, el Perú va a ir cuesta abajo. ¿A qué se refiere? Porque ¿qué es lo que pasaría? Pasaría lo siguiente, que en el ciclo de progreso que el Perú ha venido desarrollando desde el año 2002, 2003 para adelante, va a llegar a una curva descendente a partir del año de diciembre de 2017 y para el año 2018 cuesta abajo. El Perú en realidad está empezando a caminar por situaciones muy difíciles y lo vemos como un vaso de cristal que en la próxima década prácticamente se rompería. Para que no ocurra lo del vaso de cristal, que en verdad me ha preocupado bastante. Sí, yo te agradezco, Carla, la preocupación, pero hay un eclipse de sol que va a oscurecer el Perú en el año 2028. Entonces, va a haber una serie de problemas en la democracia del Perú a partir del año 2025. El Perú, a partir de diciembre de 2017, puede ir fácilmente cuesta abajo. Quiero ir, en este caso, diciendo la expresión, puede ir, pero los cálculos me señalan que van cuesta abajo y hay que evitar que eso suceda. 2018 a 2029, deterioro del progreso del Perú, que es el resultado del cierre de un ciclo de constante repetición en el Perú que tiene una duración de 29,5 años, prácticamente 30 años, que al renovarse en el año 2000 y al llegar al clímax de su progreso entre el 2014 y 2017, emprendió su declive en el año 2018, exactamente como lo habíamos pronosticado con anticipación en diciembre del año 2017, y que de acuerdo con nuestros cálculos corresponderá al periodo comprendido entre los años 2026 y 2029, a años de una recesión severa
caída muy severa en lo político, económico y social, incluso me atrevo a decir el hundimiento del progreso de los peruanos. La verdad es que necesitamos conversar sobre la creación de una segunda república, precisamente para que nuestra república vigente siga en pie, para que podamos superar los años comprendidos entre el 2024 y 2030, que califico de violencia extrema contra la democracia peruana, sino por las influencias de Plutón contra el Sol del Perú, que son aún más cruentas que las de Urano. Debemos completar la refundación del Perú iniciada el 28 de julio de 1985. ¿Cómo? Haciendo que desde el año 2024 o antes, nuestros mandatarios dejen de juramentar el cargo o su cargo de presidente el 28 de julio. Y más bien que lo hagan en la segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero. En 2025 a 2029, tiempo de violencia extrema con acciones para asaltar el poder presidencial, economía en recesión severa, democracia peruana hecha añicos, producto de las influencias del paso de Plutón por Acuario o el Aguador, que entre los años 2025 y 2029 formará ángulos de oposición al Sol del Perú, republicano del 28 de julio de 1821, ubicado en el 5º grado del signo del León. Ángulos en extremo peligrosos para la seguridad del primer mandatario y la continuidad democrática del Perú, toda vez que en el campo de las influencias cosmobiológicas, Plutón genera violencia extrema, corrupción y terrorismo. Entre los años 2025 a 2029, estos astros, Plutón y el Sol, generarán un ambiente cósmico de características infernales, dentro de las que incluimos exterminio. Mencionamos que a Plutón lo asociamos con acciones de psicologías de exterminio que provienen de los gobiernos, así como de organizaciones terroristas. Por lo tanto, me permito señalar desde ahora que debemos estar alerta a los años 2025 a 2030, ya que entre otro tipo de expresiones de Plutón, Sendero Luminoso u otro grupo calificado también de terrorista proyectará una imagen con la aceptación abierta de muchos peruanos que causaría un grave perjuicio al Estado y a la sociedad.